La violencia contra las mujeres es una de las formas de discriminación más extendidas y constituye una violación a los derechos humanos. El femicidio representa el punto extremo de violencia contra la mujer. Sin embargo, es uno de los delitos menos investigados. Es un deber de los estados investigar este delito. En este sentido, muchos países en América Latina han avanzado en la creación de leyes que exigen que estos hechos sean investigados, llevados a juicio, sancionados y que se ofrezcan reparaciones a las víctimas. Para hablar de estos avances, expertos y expertas en medicina legal, investigación, Ministerio Público y Judicatura de la región y de Europa se reunieron en Panamá en el encuentro Acceso a la Justicia para las Mujeres, investigación efectiva del femicidio en América Latina. Sí, lo importante es considerar como buena práctica la necesidad de pensar en que detrás del motivo y de la motivación criminal hay una situación de género, es decir, la causa de la muerte ha sido la violencia de género y a partir de ahí tenemos que encontrar los elementos que identifican la violencia de género en el modus operandi. Hay diferentes elementos muy característicos de la violencia de género con resultado de muerte, como por ejemplo es la utilización de mecanismos o procedimientos mixtos, es decir, más de un procedimiento de un mecanismo homicida en los mismos hechos criminales, por ejemplo, utilizar golpes y arma blanca, utilizar el fuego y un golpe, utilizar la estrangulación y golpes. Generalmente los golpes sirven para aturdir, desorientar a la víctima y después aplicar el mecanismo de muerte que ella finalmente produce el objetivo que pretende el agresor. Luego es importante también intentar investigar otras motivaciones relacionadas con el género, como por ejemplo puede ser la violencia sexual y por lo tanto hacer una investigación a través de los diferentes indicios de la presencia de elementos de componente sexual dentro de esa situación que estamos analizando desde el punto de vista forense. Y finalmente analizar y complementar la violencia que ha dado lugar a la investigación en ese momento, como es el homicidio, el femicidio, con la existencia de violencia previa. Eso es importante en el ámbito de las relaciones de pareja, fundamental, y también en otros contextos como el crimen organizado, incluso la agresión sexual, cuando ha habido una situación que se ha dilatado en el tiempo. Y esa situación que ya nos va recomponiendo, que ya estamos pensando en una posible muerte por violencia de género, que tenemos datos relacionados con el mecanismo utilizado, que tenemos datos relacionados con algunas circunstancias, como por ejemplo puede ser la violencia de origen sexual, y que tenemos datos con una violencia previa que ha dado lugar a que al final termine el homicidio, debe de complementarse con un estudio de la situación, una historia de vida de la mujer. La Oficina para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha identificado entre sus prioridades importantes en la región, sobre todo el fortalecimiento de la capacidad institucional para enfrentar la situación de violencia contra la mujer. Esto en respuesta a la situación muy clara y que evidencian además las estadísticas existentes del agravamiento de la situación de la violencia contra la mujer, en especial el tema del femicidio. Hay que identificar que en la región hay un trabajo importante, sobre todo para la tipificación del delito de femicidio, y en ese marco la Oficina del Alto Comisionado definió que era necesario poder, en primer lugar, apoyar el desarrollo de la ley de violencia contra la mujer que ha aprobado en noviembre del anteaño pasado el gobierno de El Salvador. En ese sentido yo creo que no basta con contar con una excelente ley de violencia contra la mujer, sino de poder desarrollar herramientas, mecanismos, instrumentos que permitan a los operadores de justicia desarrollar una investigación correcta en el marco de lo que ha señalado también la jurisprudencia en la región, en especial la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con la debida diligencia. Lo que se destaca es de que ya en este año ya hubo un primer caso que se está manejando como feminicidio y que nosotros esperamos que tanto la Fiscalía y los jueces lleguen a una condena, ¿verdad? Porque tenemos o se encuentran las pruebas necesarias del hechor. A nivel de investigación en general de los delitos relacionados con la violencia de género, digamos que se está tratando de dar una respuesta más rápida a aquella denuncia donde se evalúa que de acuerdo a ciertos indicadores estamos ante una situación de alto riesgo de muerte o para la integridad física de la víctima. En este momento, por ejemplo, estamos conectadas directamente con el sistema 911 y cualquier incidente que entre a esa instancia se pasa de inmediato a la Fiscalía
en este caso a la que está ubicada en San José, a partir de esa información se hace un análisis y se toman medidas urgentes que van desde coordinar con la policía para que se presente al lugar de los hechos hasta la ubicación de la ofendida a efectos de ubicarla en algún recurso institucional o familiar, de acuerdo, por supuesto, a la situación de riesgo que se esté presentando, sobre todo porque la experiencia nos ha dicho que en algunos casos, cuando encontramos esa ruta crítica de alto riesgo, si no se interviene de inmediato, la siguiente noticia o la siguiente contacto que podemos tener con la víctima es un femicidio o la muerte o una tentativa. Entonces la idea es abordarlo de una manera inmediata y además tratando de involucrar a otras instituciones que tienen alguna responsabilidad de competencia, ¿verdad? Como son Fuerza Pública, la policía que tiene a cargo la parte preventiva y otras instituciones que están ubicadas ya en la parte de atención de víctimas. Guatemala, que es el país al que pertenezco e integro un tribunal especializado, ha dado importantes avances en materia de victimología. Uno de ellos es el reconocimiento de la víctima como tal, como sujeto de derechos. Hemos excluido la necesidad de la figura del querellante adhesivo para darle intervención a la víctima del proceso. Se ha consagrado que la tutela de la víctima se dé a través del Ministerio Público o el fiscal, que se convierte en un verdadero abogado de la víctima que debe velar por sus derechos. Es decir, que la posición del sindicado con su abogado defensor está en una condición de igualdad en cuanto a que la víctima tiene su abogado con el ente fiscal o con el Ministerio Público. Otra práctica importante que se ha dado es que para la valoración del testimonio de la víctima se toma en consideración el aspecto psicológico de ella en cuanto a qué etapa del ciclo de violencia podría estar afectando o podría estar incidiendo en el tipo de testimonio que estuviera dando, ya que en la mayoría de casos en este tipo de delitos pues llega a retractarse, a justificar la conducta de su agresor. Entonces, como tenemos la perspectiva de género, la problemática muy clara, tomamos en consideración ese aspecto a la hora de la valoración de este testimonio. En cuanto a la reparación digna de la víctima, una buena práctica que se da es que durante todo el proceso, al haberse determinado la responsabilidad penal, el mismo órgano jurisdiccional es quien determina la responsabilidad civil para el daño material, los perjuicios y daño moral, incluyendo en este tipo de reparaciones tanto económicas o materiales como también simbólicas. Lo que se busca es la reinserción de la víctima a la sociedad y restaurarle los derechos violados. Otra práctica que se me ocurre que es muy importante es que se busca la no revictimización. Utilizamos medios científicos, utilizamos el anticipo de prueba, biombos, videoconferencia. Somos muy cuidadosas en cuanto a evitar que se utilice un lenguaje discriminativo en las audiencias por parte de los sujetos procesales o de los testigos, cualquier persona que pueda estar presente en el proceso. El tema del feminicidio o femicidio para la campaña del secretario general Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres en América Latina es un tema central, porque es un problema que tenemos en toda la región, más en Centroamérica, pero en todos los países de la región, y también por la gravedad y la impunidad que la rodea. En ese sentido, desde la campaña se está apoyando el análisis de la jurisprudencia, la implementación de las leyes que se ha dado en la región, estudios para ver la magnitud del problema con metodología innovadora, hasta la creación en el marco del Consejo de Fiscales de Centroamérica y el Caribe de la red de fiscalías para los delitos contra las mujeres. Estos son mecanismos que nos van a asegurar que se investigue, que se procese, que se sancione y que se resarza a las víctimas de este delito, que es un delito, como sabemos, que es la forma más grave de violencia contra las mujeres. La creación de protocolos de actuación que incluyan lineamientos y recomendaciones para la prevención, investigación efectiva y enjuiciamiento del femicidio es un método apropiado para avanzar en la eliminación de la violencia hacia las mujeres en América Latina y el mundo.
En ese sentido, esto es parte de las acciones que estamos realizando. Se complementa con otros esfuerzos que hemos hecho, como el taller de nuevas modalidades, donde hemos identificado cómo es que estos crímenes se están dando hoy día en la región, en qué marco se dan, y realmente promete dar pistas, dar elementos para hacer una propuesta de una guía que puede ser como un protocolo de actuación para investigar las muertes violentas de mujeres. Un protocolo de actuación para la investigación del femicidio que ha sido recientemente aprobado por el Fiscal General de la Nación y compartido con todos los estamentos del Ministerio Público. Yo creo que esa es una herramienta muy importante y que incluso en esta discusión está sirviendo de base junto con otras experiencias que tienen otros países como México, Argentina, Guatemala, porque esta es una herramienta sobre la que se puede partir y que, sumado a otros esfuerzos de la región, van a permitir poder tener un documento que nos impulse en aquello que podría ser el protocolo del femicidio o de violencia o de crímenes violentos contra las mujeres. En este caso es este documento una base. Es vital seguir avanzando para establecer estándares de actuación durante el desarrollo y aplicación de estrategias de investigación del femicidio. Es de rigor apoyar y mejorar la capacidad de los estados en su deber de debida diligencia para realizar el derecho al acceso a la justicia a las víctimas del femicidio y a sus familias, y en ello se sigue trabajando.